La lluvia caía sobre el centro de Los Ángeles, convirtiendo las calles en ríos brillantes de luz y sombra. Las sirenas resonaban débilmente a lo lejos, mezclándose con el zumbido del tráfico. Dos oficiales, Emily Carter y Sarah Johnson, patrullaban de noche, guiando su patrulla hacia el infame túnel de Second Street, un lugar que todo policía en la sabía que podía ser una trampa mortal. El túnel se alzaba ante ellas, largo y estrecho, con paredes cubiertas de grafitis y suciedad. Las luces amarillas parpadeaban como velas moribundas, haciendo que cada sombra se estirara de forma antinatural. Emily apretó el volante con fuerza, susurrando que aquel lugar le daba escalofríos. Sarah se burló, aunque su propio pulso se aceleraba. Tranquila, solo es otro túnel. Pero entonces sucedió. Un repentino estallido de luz blanca surgió en medio del pasaje, obligando a Emily a frenar de golpe. Las llantas chirriaron y la patrulla se detuvo bruscamente. Allí, en el centro del túnel, se encontraba una mujer envuelta en luz radiante. Sus ojos reflejaban compasión, pero su expresión llevaba una advertencia. La boca de Sarah se secó. La voz de Emily tembló en el silencio. ¿También la ves? Y entonces la mujer habló, no con sonido, sino directamente a sus corazones. Deténganse. Regresen. La oscuridad espera adelante. Emily Carter era del tipo de oficial que todavía creía que podía mejorar el mundo. Con solo 26 años, llevaba consigo el optimismo de la juventud y la determinación de alguien que había soñado con portar la placa desde niña. Nacida en un pequeño pueblo de Texas, creció asistiendo a misa todos los domingos con su abuela. Esa fe era su brújula, el escudo invisible que le daba valor cuando las calles de Los Ángeles se sentían como un campo de batalla. Sus colegas solían bromear por la pequeña medalla de rosario que llevaba bajo el chaleco, pero a Emily no le importaba. Para ella no era solo una joya, era protección. Sarah Johnson, en cambio, era todo lo contrario. Con 34 años, ya había visto más muerte de la que la mayoría podía soportar. Su esposo, también oficial, había sido asesinado años atrás durante un tiroteo de pandillas en el este de la. Desde entonces, Sarah endureció su corazón, dejó de ir a la iglesia y de rezar. La fe, para ella, era solo una ilusión frágil que no podía detener una bala. Se volcó por completo en su trabajo, viviendo para el empleo, alimentándose de café negro y noches sin dormir. Si Emily era luz, Sarah era sombra, fría, práctica e inflexible. Sin embargo, las dos mujeres formaban una asociación inesperada. En patrulla, se equilibraban mutuamente, la empatía de Emily suavizaba la dureza de Sarah, mientras que la experiencia de Sarah mantenía a Emily con los pies en la tierra. Su camaradería había nacido en el silencio de las vigilancias, en risas compartidas sobre hamburguesas a medianoche, y en la confianza tácita que solo quienes enfrentan el peligro juntos pueden comprender. Pero esa noche era diferente. El aire parecía más pesado mientras se adentraban en el centro, la lluvia difuminando las luces de neón en rayas fantasmales sobre el parabrisas. Emily golpeaba nerviosa el volante, sintiendo un peso en el pecho. Sarah lo notó, pero no dijo nada. Hacía mucho que había aprendido a enterrar la inquietud bajo el deber. Para los demás, solo eran dos oficiales patrullando otra noche oscura en Los Ángeles, pero bajo los uniformes llevaban cicatrices, esperanzas y batallas silenciosas. Y en unos minutos, dentro de ese túnel, ambas se enfrentarían a algo para lo que ningún entrenamiento, experiencia en la calle ni chaleco antibalas podría haberlas preparado. A veces, el destino elige a los testigos más improbables para un milagro. Los Ángeles era una ciudad de luces deslumbrantes y sombras ocultas. Los turistas se maravillaban con Hollywood Boulevard, el resplandeciente horizonte y la promesa interminable de sueños. Pero para quienes estaban en uniforme existía otra ciudad. Una que cobraba vida después de medianoche, donde los callejones susurraban peligro y las pandillas gobernaban los rincones olvidados. En los últimos meses, la violencia había aumentado. Los periódicos hablaban de una ola de crímenes, pero los oficiales en la calle sabían que era guerra. Una pandilla despiadada, los East Side Vultures, había resurgido, armada con armas de grado militar introducidas de contrabando. Su sello era brutal y claro: emboscar a la policía donde la ayuda no llegaba rápido, en estacionamientos, calles sin salida y, sobre todo, túneles. El túnel de Second Street era uno de esos lugares. De día, un ícono cinematográfico; de noche, una caverna de miedo. Los ecos amplificaban cada sonido,
haciendo imposible saber si los pasos venían de adelante o atrás. Los grafitis manchaban sus paredes, cada marca señalando territorio reclamado por las pandillas. Las luces amarillas parpadeaban con un resplandor enfermizo, dejando tramos de oscuridad que lo engullían todo. Emily había leído los reportes. 2 oficiales habían sido asesinados allí el año pasado, sus cuerpos hallados junto a la patrulla, emboscados sin advertencia. Sara lo recordaba demasiado bien. Uno de los caídos había sido amigo de su esposo en la academia. Una cicatriz que nunca hablaba, pero que sangraba silenciosamente cada vez que entraba en el área. Esa noche, la lluvia solo aumentaba la tensión. Las alcantarillas desbordaban, enviando agua a través de grietas en el piso del túnel. La ciudad de arriba bullía con discotecas, restaurantes y nians, pero bajo ella, el túnel era un submundo que nadie quería cruzar. Sin embargo, para el Departamento de Policía de Los Ángeles esto era rutina, los oficiales iban donde otros se negaban. Los nudillos de Emily se tensaron sobre el volante al acercarse, su medalla de rosario rozando el chaleco con cada movimiento. La mandíbula de Sara se endureció, ocultando su inquietud con la calma de quien ha aprendido a mirar al abismo sin pestañear. La radio policial crepitó: Unidad 24, procedan con precaución, se reporta actividad sospechosa cerca del túnel. La voz del despachador era firme, pero cada oficial sabía lo que significaba: posible trampa. Al acercarse, Emily sintió un nudo en el estómago y murmuró una oración en voz baja, sin que Sara la escuchara. La ciudad afuera podía estar dormida, pero allí abajo algo estaba despierto, algo más oscuro que la tormenta misma. La lluvia no daba tregua esa noche. Las gotas golpeaban con fuerza el parabrisas, y los limpiaparabrisas apenas alcanzaban a seguir el ritmo. Las calles del centro brillaban como vidrio negro, reflejando la luz roja de los semáforos y los tenues neons. Las manos de Emily se aferraban al volante, pálidas bajo la presión. Sara, en el asiento del copiloto, fijaba la vista en el mundo borroso afuera, escudriñando cada sombra en busca de peligro. No eran novatas en tensión, pero algo en esta patrulla se sentía distinto. La ciudad vibraba con una inquietud que palpitaba bajo la tormenta. La advertencia del despachador resonaba en sus mentes: actividad sospechosa cerca del túnel de Second Street. Todos en la fuerza sabían lo que eso significaba: problemas donde la ayuda tardaría en llegar. La patrulla giró una esquina y allí estaba. El túnel se abría ante ellas como la boca de una bestia, su arco iluminado débilmente por luces amarillas enfermas. Los grafitis cubrían las paredes como cicatrices de batalla, cada marca reclamando territorio en una guerra que la ciudad parecía nunca poder ganar. El agua de lluvia fluía desde arriba, formando pequeños ríos que serpenteaban por la pendiente de concreto hacia la oscuridad. Emily apretó la garganta. «No me gusta esto», murmuró, su voz casi perdida entre el repiqueteo de la lluvia. Sara se acomodó en su asiento, firme y cortante: «No se trata de gustar o no gustar. Novata, es nuestro trabajo». Emily se estremeció ante la palabra novata, aunque Sara la había dicho a medias. Aún así, la inquietud se aferraba a ella como la humedad en el aire. Alcanzó la pequeña medalla oculta bajo su chaleco, un hábito que le daba coraje, aunque nunca lo admitiera en voz alta. Las llantas salpicaban mientras la patrulla entraba al túnel. El mundo exterior desapareció al instante, engullido por el concreto y las sombras. El zumbido de la ciudad se apagó, reemplazado por el eco del motor rebotando contra las paredes. La luz se volvía más tenue con cada segundo, las bombillas parpadeantes luchando contra la oscuridad. La mano de Sara se acercó a la pistola. Había estado allí demasiadas veces y sabía lo rápido que el silencio podía convertirse en caos. Emily miró a su compañera, notando la tensión en su mandíbula, la forma en que sus ojos se entrecerraban como depredadora lista para atacar. Casi instintivamente, Emily susurró una oración. Sara la oyó débilmente, pero no dijo nada. Parte de ella quería ignorarlo, pero otra parte, enterrada profundamente, la que aún recordaba arrodillarse en la iglesia años atrás, sintió un dolor que no podía nombrar. Su patrulla avanzaba más profundo en el túnel. Cada segundo se estiraba, como si el aire mismo les advirtiera dar la vuelta. Pero el deber las empujaba hacia adelante, sin saber que el destino ya esperaba en el corazón de la oscuridad. Cuanto más avanzaban, más opresivo se volvía el silencio. El túnel parecía interminable, estirándose como una garganta de piedra lista para engullirlas. El agua goteaba constantemente del techo, resonando como pasos que no eran de ellas.
Emily apretó el volante con fuerza. La mano de Sarah se acercó más a su arma, sus instintos alertándole de que algo estaba mal. Y entonces sucedió. Sin advertencia, un resplandor blanco penetrante surgió en el centro del túnel. No era el parpadeo de una farola ni el deslumbrante haz de los faros. Aquella luz estaba viva. Brillaba, cálida y suave, pero lo suficientemente poderosa como para hacer que Emily frenara de golpe. La patrulla se detuvo chirriando, las llantas deslizándose sobre el pavimento mojado. Ambas mujeres se quedaron inmóviles. El aire parecía detenido, como si la ciudad contuviera la respiración. Allí, en el centro del túnel, se alzaba una figura, una mujer vestida de blanco luminoso y azul suave, cuya presencia irradiaba paz, pero cargada de urgencia. Su rostro brillaba con compasión y sus ojos, profundos y tristes, pero tiernos, se fijaron en ellas. El corazón de Emily dio un vuelco. Había visto imágenes de la Virgen María en pinturas de iglesia y tarjetas de oración cuando era niña. Pero nunca así. Esto no era una imagen, era real. Emily jadeó, con la voz temblorosa. Sarah, la ves, ¿verdad? Los ojos de Sarah se abrieron de par en par. Por primera vez, su escudo de escepticismo se resquebrajó. Tragó saliva, con la boca seca, incapaz de negar lo que tenían delante. La veo. La luz alrededor de la figura palpitaba, llenando el túnel con una extraña serenidad. Los grafitis, la suciedad e incluso la opresiva oscuridad parecían desaparecer con su resplandor. Por un momento, ambas oficiales olvidaron a las pandillas, el peligro e incluso su deber. Todo lo que podían hacer era mirar a la mujer que no debería estar allí, pero que estaba. Las lágrimas brotaron de los ojos de Emily mientras sus labios se movían en oración. Sarah, aunque en silencio, sintió un peso en el pecho, un dolor que no se había permitido sentir en años. Recuerdos del funeral de su esposo, las palabras del sacerdote, las oraciones que antes había burlado, todo volvió como una inundación. La figura levantó ligeramente la mano, no en amenaza, sino en bendición. Y entonces, sin mover los labios, su voz llegó a sus corazones. No era sonido, era verdad. No sigan. Regresen ahora. La oscuridad espera adelante. Las palabras resonaron dentro de ellas, más fuertes que cualquier sirena, más claras que cualquier orden. Emily sollozó suavemente, asintiendo como si ya comprendiera. Sarah, temblando, se aferró al tablero. Cada instinto le decía avanzar, cumplir con su deber, pero algo mucho más profundo le decía que esto no era una alucinación. Era una advertencia, un ruego, un milagro. El túnel estaba en silencio, pero las palabras seguían reverberando en sus almas. No sigan. Regresen ahora. La oscuridad espera adelante. Emily presionó una mano temblorosa contra el pecho. El metal bajo su chaleco se sentía cálido, casi quemando su piel. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sarah, nos está advirtiendo, susurró, con la voz quebrada. La garganta de Sarah se apretó. La lógica exigía una explicación, un truco de luz, una alucinación por estrés, la tormenta jugando con sus mentes. Pero en el fondo, sabía que esto era distinto. Podía sentir las palabras grabadas en su ser, atravesando cada muro que había construido durante años de escepticismo. La figura luminosa las miraba con ternura y pesar, como si cargara el dolor del mundo entero en sus ojos. Su presencia no era aterradora, era abrumadora, imponente y a la vez suave. El aire parecía cargado, como los segundos antes de un rayo, pero envuelto en una paz que calmaba incluso el temblor de sus corazones. Emily se inclinó hacia adelante, desesperada. Por favor, Sarah, tenemos que escuchar. Esto es real. Sé que es real. Sarah apretó los dientes. Emily, si reportamos esto, nadie nos creerá. Se reirán de nosotras en la estación. Y si seguimos y las unidades de refuerzo están esperando, ¿qué entonces? Somos oficiales. No podemos dar la vuelta por una visión. Sus palabras eran firmes, pero su voz traicionaba su incertidumbre. La figura habló de nuevo, su voz atravesando sus almas como un rayo de luz. Mis hijos, no duden. El mal espera con trampas. Si continúan, la sangre manchará esta noche. Confíen en la advertencia y vivan. Emily rompió en sollozos, asintiendo furiosamente. Nos está salvando. Sarah, ¿no lo sientes?
No lo sabes. Sara apretó el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El rostro de su difunto esposo apareció ante sus ojos, la noche en que salió a cumplir su turno, la llamada que destrozó su fe para siempre. Durante años había maldecido el cielo, segura de que Dios la había abandonado. Pero ahora, allí estaba aquella presencia radiante, suplicando no solo por su seguridad, sino por su corazón endurecido. Por primera vez en años, Sara sintió algo desconocido, miedo, no a las balas ni a las pandillas, sino a ignorar lo divino. La figura levantó lentamente la mano de nuevo, derramando luz hasta que incluso la lluvia parecía desvanecerse. Sus palabras llegaron por última vez, firmes y resolutas: elijan la vida. Regresen. Entonces la luz se atenuó, como si la visión se retirara, esperando su decisión. Emily agarró el brazo de Sara, con la voz temblando: por favor, no nos obligues a seguir. Sara miró el túnel, la oscuridad extendiéndose como una boca infinita. Tragó saliva, la guerra dentro de su corazón rugiendo más fuerte que la tormenta afuera. Deber contra fe, razón contra misterio, vida contra muerte. La decisión pesaba en sus manos temblorosas. Por un largo momento, la patrulla quedó quieta en el túnel, sus faros cortando dos delgados haces de luz en la oscuridad. La lluvia afuera se volvió un ritmo apagado, como si incluso la tormenta esperara su elección. La respiración de Emily era rápida y superficial. Sus manos se entrelazaban sobre la medalla del rosario. Sara agarraba el volante con fuerza de hierro, la mandíbula tensa como si soportara el peso de dos mundos. Emily rompió el silencio primero, con la voz temblorosa: Sara, por favor. No podemos avanzar. Tú también lo sentiste. Ella no nos miente. Sara negó con la cabeza, intentando calmarse: Emily, somos policías. Si dejamos que el miedo o las visiones dicten nuestras acciones, alguien podría morir. ¿Y si alguien nos necesita al otro lado? ¿Y si esto es solo estrés jugando con nuestras mentes? Los ojos de Emily brillaban de desesperación. ¿De verdad lo crees? La viste. Escuchaste sus palabras. No me digas que no fue real. Los labios de Sara se apretaron en una línea fina. Había enfrentado emboscadas antes, mirado cañones, sobrevivido a cosas que los novatos ni imaginaban. Pero esto no era algo para lo que la preparara la academia. Pensó en su esposo otra vez, como caminaba hacia el peligro sin dudar, como la fe parecía inútil la noche en que murió. Pero ahora, mirando la negra infinitud del túnel, comprendió algo: no había sido la fe la que la había fallado, sino su negativa a creer que Dios aún tenía un plan más allá de su comprensión. Sus manos temblaban sobre el volante. Emily se inclinó, susurrando como oración: Sara, si seguimos, moriremos. Lo sé. Por favor, confía en mí. Confía en ella. Sara cerró los ojos, luchando contra el aluvión de emociones. Casi podía sentir la mano de su esposo sobre su hombro, escuchar su risa, ver su sonrisa. Durante años había llevado la ira como escudo. Pero ahora, por primera vez, se quebró. Las lágrimas le picaron los ojos. Finalmente, con un fuerte suspiro, giró el volante. La patrulla se sacudió, tomando distancia de las profundidades del túnel. Emily jadeó aliviada, aferrándose al tablero. La voz de Sara sonaba áspera, casi rompiéndose: estamos dando la vuelta. No sé si tiene sentido, pero estamos dando la vuelta. La patrulla retrocedió lentamente, y luego avanzó hacia la entrada del túnel. Al salir a las calles empapadas por la lluvia, los faros no revelaron nada fuera de lo común. Solo concreto, grafitis y silencio. Pero ambas sabían que acababan de tomar una decisión que desafiaba la razón, una decisión que podría haberles salvado la vida. Detrás de ellas, el túnel parecía exhalar un suspiro de frustración. La oscuridad había sido engañada de su presa. Para Sara, no era solo una retirada, era el primer frágil paso para volver a abrir una puerta que había cerrado hace mucho tiempo, la puerta de la fe. La patrulla salió del túnel y volvió a las calles lluviosas del centro de Los Ángeles. Ambas permanecieron en silencio, la tensión tan densa que costaba respirar. Emily apretaba la medalla del rosario como un salvavidas, susurrando entre dientes. Sara miraba al frente, la mandíbula tensa, como si hablar pudiera hacer que el frágil coraje que le hizo dar la vuelta se derrumbara. Entonces sucedió. Un estallido atronador rompió la noche. Disparos, agudos e implacables,
Explotaron desde las profundidades del túnel que acababan de dejar. Destellos de los cañones iluminaban la oscuridad como relámpagos. Los ecos rebotaban en las paredes de concreto, amplificando el caos. Sara pisó los frenos, sus ojos recorriendo el espejo retrovisor. Figuras surgieron de las sombras, hombres armados, con los rostros cubiertos, rifles brillando bajo las luces parpadeantes. No eran delincuentes al azar, eran los East Side Vultures, la pandilla conocida por emboscar policías. Una docena de ellos había estado esperando, posicionados exactamente donde la patrulla habría pasado si hubieran seguido adelante. Emily jadeó, llevándose las manos a la boca. Dios mío, si no nos hubiéramos detenido. El estómago de Sara se retorció. Por primera vez en años, se quedó sin palabras, no por miedo, sino por asombro. La advertencia de la visión no era superstición vaga, había sido precisa, mortalmente precisa. Entre la lluvia, observaron a la pandilla dispersarse, gritándose entre ellos con frustración. Un hombre pateó el suelo con rabia. Habían preparado una emboscada esperando presas fáciles, pero su trampa había sido engañada. El túnel tragó sus maldiciones, pero el significado era claro. Alguien había salvado a Emily y Sara de una muerte segura. La radio de la patrulla se activó. Disparos cerca del túnel de Second Street. Todas las unidades disponibles, respondan. El refuerzo estaba en camino, pero ambas sabían lo que eso significaba. Si hubieran avanzado solo 30 segundos más, habrían sido ellas las tendidas en un charco de sangre antes de que llegara la ayuda. Emily miró a su compañera, con los ojos llenos de lágrimas. Nos salvó. Lo sabes, ¿verdad? Sara no respondió de inmediato. Su pecho subía y bajaba con fuerza, su mente reproduciendo la imagen de la mujer radiante en el túnel. Había pasado años burlándose de la fe, de las oraciones, cerrando su corazón a la idea de Dios. Pero esa noche, algo innegable había atravesado sus muros. Lentamente, asintió, con la voz ronca, sí, lo sé. El ulular de las sirenas se acercaba mientras patrullas rodeaban el túnel. Pero para Emily y Sara, el verdadero sonido que persistía no eran las sirenas ni los disparos. Era el eco de una voz, suave pero imperativa, grabada para siempre en sus almas. Elijan la vida. Regresen. Habían escuchado. Y por ello, estaban vivas. La lluvia afuera no disminuyó, pero dentro de la patrulla, parecía que la tormenta se había trasladado al pecho de Sara. Su respiración era superficial e irregular, como si intentara contener la marea de emociones. La mujer que antes se había burlado de la oración y de los bancos de iglesia ahora temblaba, no por miedo a las balas, sino por algo mucho más grande, la verdad. Emily estaba a su lado, aún aferrándose a la medalla del rosario, susurrando fragmentos del Ave María entre dientes. Sus lágrimas ya no eran de terror sino de gratitud. No podía dejar de mirar a Sara, observando cómo el rostro endurecido de su compañera se resquebrajaba de maneras que nunca había visto antes. Sara presionaba las manos contra el volante, los nudillos pálidos. Las imágenes del funeral de su esposo años atrás surgieron en su memoria, el ataúd cubierto con la bandera, el saludo de fusileros, las oraciones vacías que para ella habían sido ecos huecos en el aire. Aquella noche se había dicho a sí misma que Dios no existía, o peor, que no le importaba. Era más fácil enterrar su fe que confrontar el silencio que creía que el cielo le había dado. Pero ahora, el silencio había hablado. En el corazón de un túnel sucio, en medio de una tormenta, el cielo se había abierto. Había visto la figura. Había escuchado las palabras. Y si las hubiera ignorado, estaría muerta. Las lágrimas le ardían en las comisuras de los ojos, sorprendida por su repentina calidez. Intentó parpadearlas, pero una resbaló por su mejilla, abriendo un camino que no se había permitido sentir en años. Emily lo notó, su propia voz suave y temblorosa. Está bien, Sara. No tienes que ocultarte más. Ella nos salvó. Te salvó a ti. La garganta de Sara se apretó. Quiso discutir, refutar, pero las palabras no salieron. En cambio, susurró casi para sí misma, ¿por qué nos eligió a nosotras? ¿Por qué a mí? No he rezado en años. Le di la espalda. ¿Por qué vendría a mí? Emily extendió la mano y la posó suavemente sobre el brazo de Sara, porque así es ella. No espera a los perfectos. Viene por los perdidos, los rotos, los que más la necesitan.
Esas palabras impactaron a Sarah más de lo que quería admitir. La tormenta interna rugía más fuerte. Una parte de ella quería aferrarse al escepticismo que la había protegido durante tanto tiempo. Pero otra parte, cruda, vulnerable, desesperada, anhelaba creer que no había sido abandonada todos esos años, que tal vez, solo tal vez, el cielo nunca dejó de vigilarla. Las sirenas afuera se desvanecieron a medida que las unidades de refuerzo aseguraban el túnel. Pero dentro de la patrulla, la verdadera batalla no era entre pandillas y policías. Estaba en el alma de Sarah, donde los muros de la duda se resquebrajaban y la luz, suave y persistente, se filtraba. Por primera vez en una década, Sarah cerró los ojos y susurró una palabra que pensó que nunca volvería a pronunciar: madre. La lluvia había disminuido cuando Emily y Sarah regresaron al garaje de la comisaría. Los desagües de la ciudad gorgoteaban bajo el peso de la noche, pero dentro de la estación, la tormenta apenas comenzaba. La noticia de los disparos cerca del túnel de Second Street ya se había difundido, y los oficiales se agrupaban en pequeños grupos, sus voces bajas pero urgentes. Todos sabían que los Vultures habían intentado algo grande y fracasaron. Cuando Emily y Sarah entraron, empapadas y exhaustas, todas las miradas se dirigieron hacia ellas. El teniente Harris, un veterano curtido con 30 años en el Departamento de Policía de Los Ángeles, las llamó. Carter Johnson, ustedes fueron la primera unidad en la escena. ¿Qué pasó allá afuera? Las dos mujeres intercambiaron una mirada. El corazón de Emily latía con fuerza. La garganta de Sarah se tensó. ¿Cómo podrían explicarlo? ¿Deberían siquiera intentarlo? Emily habló primero, con la voz firme a pesar del temblor en el pecho. Señor, íbamos entrando al túnel cuando nos detuvimos. Algo nos dijo que regresáramos. Segundos después comenzó la emboscada. Un murmullo recorrió la sala. Harris frunció el ceño. ¿Algo les dijo? ¿Quieren decir un presentimiento? Emily dudó, pero Sarah se sorprendió a sí misma al dar un paso adelante. Su voz era baja pero clara. No, señor. No fue solo un presentimiento. Ambas la vimos. La sala quedó en silencio. Los radios crepitaban de fondo, el único sonido. Los oficiales intercambiaban miradas desconcertadas. Alguien tosió, reprimiendo una risa. Ella, repitió Harris, entre incredulidad y curiosidad. Sarah tragó saliva. La Virgen María. Apareció en el túnel. Nos dijo que regresáramos. El silencio se rompió en risas dispersas. Un oficial murmuró: tienen que estar bromeando. Otro susurró: el estrés hace eso. Un tercero solo negó con la cabeza, sonriendo. Emily sonrojó las mejillas, pero no retrocedió. Llámenlo como quieran, pero estamos vivas porque escuchamos. Si no hubiéramos regresado, estaríamos muertas. Por un momento, la dura mirada de Harris se fijó en ellas. Su expresión se suavizó casi imperceptiblemente. Las cámaras muestran que nunca llegaron al sitio de la emboscada, dijo en voz baja. Pero esos hombres estaban justo donde su patrulla habría estado. Eso es un hecho. Hizo una pausa, escaneando la sala. Lo demás, depende de ustedes creerlo o no. Las risas se desvanecieron. La duda aún persistía en algunos ojos, pero otros parecían inquietos. La fe reflexiva no era precisamente un tema bienvenido en la estación. Sin embargo, la semilla había sido plantada. A medida que los oficiales se dispersaban, Sarah se dejó caer en una silla, frotándose las sienes. Emily se sentó a su lado, susurrando: no tienen que creer. Nosotras conocemos la verdad. Sarah asintió, cansada. Por primera vez en años, no se sintió ridiculizada ni pequeña por pensar en la fe. Se sintió vista, protegida, y aunque la estación no las creyera esa noche, sabía que el momento en el túnel nunca la abandonaría. En los días siguientes, la vida en el Departamento de Policía de Los Ángeles siguió rápidamente. El papeleo se acumulaba, las conferencias de prensa se enfocaban en la captura de los Vultures del Este, y los oficiales compartían historias bélicas sobre café rancio. Exteriormente, todo parecía rutinario. Pero para Sarah Johnson, nada era igual. Se encontraba despertando a medianoche, reviviendo esa luz cegadora en el túnel. La voz aún resonaba en su interior, clara como sirenas: elijan la vida. Regresen. Se sentaba al borde de la cama, mirando el rosario que Emily le había dado después del incidente. Durante años se había burlado de esas cosas.
cuentas, medallas, crucifijos. Pero ahora la sostenía como si fueran el único suelo firme bajo sus pies. Emily también notó el cambio. En patrulla, Sara era más callada, no con la frialdad de antes, sino con un tipo de búsqueda. Una noche, mientras tomaban café tras el turno, Emily le preguntó suavemente, ¿has pensado en volver a la iglesia? Sara bajó la mirada hacia su taza, el vapor elevándose en la tenue luz. Han pasado 10 años, Emily. 10 años desde que juré no volver a pasar por esas puertas. Pensé que Dios me había abandonado la noche que murió Michael. Su voz se quebró al pronunciar el nombre de su esposo. Pero ahora, no sé. Tal vez fui yo quien lo abandonó. El domingo siguiente, Sara hizo algo que nunca pensó que haría. Condujo hasta la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles en el centro de la. Aparcó lejos, permaneció en su coche casi media hora, debatiéndose consigo misma. Finalmente, con un aliento tembloroso, entró. El vasto espacio la envolvió en silencio. La luz del sol se filtraba por las altas ventanas, proyectando rayos dorados sobre el piso de mármol. Se sentó en el último banco, insegura de qué hacer, el corazón acelerado como si estuviera de nuevo en el túnel. Lentamente, inclinó la cabeza. Las palabras salieron con dificultad, dolorosas, pero salieron. Dios, ha pasado tanto tiempo. No sé si aún recuerdo cómo hacer esto, pero si todavía estás ahí, si realmente era ella, te escucho ahora. Las lágrimas rodaron por su rostro, pero por primera vez en una década, no nacían de la ira. Eran purificadoras, sanadoras. Esa noche, Sara durmió sin despertar aterrada. Por primera vez en años, soñó no con funerales ni disparos, sino con luz. Emily, viendo el regreso gradual de su compañera, no pudo ocultar su alegría. No tienes que tener todas las respuestas de inmediato, dijo. La fe no es saberlo todo, es confiar en quien sí lo sabe. Sara logró esbozar una pequeña sonrisa, de esas que no mostraba desde hacía años. La tormenta dentro de ella se calmaba. Los muros de la duda tenían ahora grietas lo suficientemente anchas como para que la gracia entrara. Y aunque nunca olvidaría la oscuridad del túnel, también sabía sin lugar a dudas que la luz la había encontrado allí. Los Ángeles nunca duerme realmente. La ciudad late con ruido, sirenas y neón, un corazón inquieto que oculta belleza y dolor. Para la mayoría, el túnel de Second Street es solo un punto de referencia más, concreto lleno de grafitis que traga autos y los escupe al otro lado. Pero para Emily Carter y Sarah Johnson, siempre sería tierra sagrada, el lugar donde la oscuridad intentó reclamarla si la luz lo impidió. En las semanas siguientes, su historia se difundió silenciosamente entre colegas. Algunos seguían burlándose, atribuyéndolo al estrés y la imaginación. Otros comenzaron a preguntarse. Oficiales endurecidos que antes se reían de la fe ahora se encontraban dudando antes de un turno, susurrando pequeñas oraciones que no habían pronunciado desde la infancia. La emboscada en el túnel fue real, y también lo fue el hecho de que estas dos mujeres la habían superado contra todo pronóstico. Emily mantenía su fe tranquila como siempre, pero ahora su voz tenía más peso. Ya no era solo la novata con el rosario, era prueba viviente de la intervención divina. Sara, antes escéptica, se había convertido en su aliada más improbable. La mujer que había maldecido a Dios en su dolor ahora se arrodillaba de nuevo, lentamente, humildemente, redescubriendo que la gracia nunca se había ido, solo esperaba que ella regresara. Una noche, tras su turno, las dos se sentaron frente a la catedral. El atardecer bañaba la ciudad con luz cálida. Sara se volvió hacia Emily, con voz suave pero firme. Antes pensaba que la fe era para los débiles, pero esa noche comprendí que la fe es lo único lo suficientemente fuerte para enfrentar la oscuridad. No sobrevivimos por nuestras armas ni por nuestro entrenamiento. Sobrevivimos porque escuchamos. Emily asintió, sonriendo entre lágrimas. Ella vino porque importabas, Sara. Porque nos importábamos. Incluso en esta ciudad, incluso en todo este caos, el cielo no nos ha olvidado. Durante un largo momento, las dos mujeres permanecieron en silencio, observando el sol hundirse en el horizonte. El recuerdo del túnel aún era intenso, pero había dejado paso a la luz. Pero ya no los atormentaba. Les recordaba que, en la noche más oscura, había aparecido una luz. Y esa luz tenía un nombre, María, la madre que nunca abandona a sus hijos. Su historia no trata solo de sobrevivir.
Trata de conversión, valor y de la verdad inquebrantable de que la gracia puede encontrarnos incluso en los lugares más inesperados. En medio de una tormenta, en un túnel, en los corazones de dos oficiales agotadas que estaban a punto de rendirse. Y hoy, su testimonio resuena más allá de Los Ángeles. No importa cuán profunda sea la oscuridad, la luz siempre se abrirá camino. Si crees que la Virgen María aún nos cuida y que los milagros pueden suceder incluso hoy, por favor, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y compártelo para que más personas se inspiren con historias de fe y esperanza.